Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. En concreto es el 28º. Y bueno, como estaréis viendo, estoy siguiendo con el formato, ¿no? El formato este que había puesto como, bueno, en bandeja, a ver si os gustaba, o si os dejaba de gustar, si me iba a gustar a mí también. El tema de hacer, entre comillas, videoblogs. Ya me entendéis que no son videoblogs al uso, ¿no? Son de temas muy específicos y personales, pero obviamente sin detallar tanto. El tema no es contar mi vida, ¿no? El tema es contar las experiencias en cuanto a ansiedad, en cuanto a problemas que verdaderamente a mí me afectan. Y no solo por el hecho de poder explayarme y de poder, digamos, desahogarme, ¿no? No solo es eso, no solo es una terapia personal, también, como dije en principio, era para la gente que está pasando como yo, o incluso peor, incluso un poquito menos, que se den cuenta que no están solos y que hay gente, mucha gente, como nosotros, como él en concreto, que está pasando por lo mismo. Y creo que es importante también tenerlo en cuenta y de hecho es uno de los, digamos, de los objetivos principales dentro del tema de diario no ansioso. Obviamente el principal de los principales es el tema de la terapia personal, ¿no? El tema de, oye, pues digamos que tengo cosas para sacar, ¿no? Y qué mejor hacerlo conmigo mismo. Sí que es verdad que lo puedo, digamos, subir a una red donde lo puede ver mucha gente, pero el objetivo sobre todo es el tema de desahogarme por mi propia cuenta, ¿no? Por mi propia cuenta y así seguir hasta que, bueno, hasta que llegue un punto en que no me apetezca o lo tenga que dejar por un tiempo y después volver con las mismas ganas que antes, ¿no? Es un tema también un poquito de tema personal, un tema de sentimiento, como dije antes, el tema de pensamiento emocional, que sí que es verdad que como es algo que no tengo que ponerme como algo recurrente, tampoco me parece súper importante el hecho de que tenga que estar siempre pensando el tema de un diario ansioso. Diario ansioso es cuando, cuando ocurra, cuando ocurra, cuando tiene que ocurrir es cuando me apetece. Así que bueno, dejando eso aparte, estaréis viendo el cambio, ¿no? El tema del vídeo. Antes había una foto de fondo. Ahora, bueno, pero para reducir un poquito la calidad de los píxeles, para que no se vean tanto los píxeles dentro de la webcam, que obviamente ahora lo estaréis viendo mucho más. ¿Por qué? Porque lo que acabo de hacer es agrandar y centrar la cámara de la webcam. ¿Por qué? Lo he hecho principalmente porque, mira, ya me importa bastante poco el tema de la calidad, porque mis medios son los que son. Son medios, pues bueno, muy, voy a decir muy pobres, porque no estoy viviendo debajo de un puente, pero sí que es verdad que son limitados comparados con otros youtubers o creadores de contenidos, como lo querías llamar. Y es así, tampoco pasa nada, ¿no? En admitir que, bueno, no tengo los medios adecuados. Por ejemplo, la webcam es lo que es. El tema de que a mí me está grabando y estoy flipando lo poco que me parezco en la webcam con la vida real, ¿no? Porque, por ejemplo, se ancha la cara. Eso pasa mucho también en las cámaras del móvil. Y bueno, normalmente pues te empeora la imagen más de lo que ya está, ¿no? En la vida real, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero bueno, no importa. Mi respeto en realidad, mi belleza deja de serla. Yo creo que la ausencia, ¿no? Más bien. Digamos que me importa bastante poco. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente lo que quería dar un poquito a conocer el tema de que a veces el tema de sí, obviamente es importante lo que digo, de hecho es lo más importante, siempre es lo más importante, si no para qué digamos ese podcast, para qué hablar, ¿no? Pero también está ese matiz que siempre se ve muy recurrente en tema de gestualidad, el tema de cómo hablo, cómo dejo de hablar, cómo muevo la boca, cómo miro, cómo dejo de mirar, cómo me muevo, cómo gesticulo, cómo, digamos, me oriento a la hora de hablar, tanto, tanto verbalmente como a la hora de moverme, ¿no? Y creo que es importante también porque a veces eso acompaña lo que estoy diciendo y determinar ciertas cosas con más firmeza, con más credibilidad, entre comillas. Yo ya sabéis que yo para qué quiero mentir en este tipo de cosas. Quiero decir, yo no tengo por qué mentir, es que si no idiotez. Vamos a ver, ojalá estuviese mintiendo, esa es otra, ojalá estuviese mintiendo, ojalá esto no fuese a una pantomima, ¿no? Para poder
exagerar mis cosas y llamar la atención, pero eso no es el caso. Ojalá fuese, os lo digo, ojalá fuese un fraude, ¿no? Porque mira, porque más o menos seré un sinvergüenza, pero estoy sanamente, ¿no? En tema de salud mental, estoy sano. Pero bueno, obviamente ese no es el caso. El caso es que, bueno, pues como estáis viendo he cambiado un poquito el tema del, de cómo se ve el vídeo. Creo que es importante también no estar tan cerca de la webcam, porque a veces hay que también, digamos, espaciar un poco, porque me he visto el vídeo y a estar tan cerca es un poco opresivo, ¿no? Me parece un poco opresivo por mi parte, así que bueno, pues lo he dejado un poquito así, lo he dejado un poco que se oxigene un poco el aire y que no tenga siempre que estar tan cerca. Y de hecho yo, no voy a decir que padezco, pero tengo miopía y ahora mismo no me voy a poner las gafas, porque de hecho literalmente no sé ni dónde están. Yo soy, en eso en concreto soy bastante, perdón mucho las cosas, ¿no? Eh, pero bueno, soy muy olvidadizo, vaya. Y básicamente eso. Eh, digamos que quería cambiar quería cambiar la estructura del propio vídeo porque creo que el tema de la imagen en fondo no hace mucha falta y el tema de la calidad mucho menos. El tema de píxeles, me refiero de píxeles, no de calidad de audio, que creo que es lo más importante dentro de lo que cabe, porque yo ya sabéis que no soy tampoco el mejor del mundo en cuanto a calidad, ¿no? Pero bueno, quería hablar un poquito, en este episodio en concreto, quería hablar un poquito del tema de lo importante que es seguir aunque no estés del todo de acuerdo de lo que estés haciendo, o que no estés del todo seguro de lo que estás haciendo. Esto es muy importante porque de hecho yo hace poco he hecho unos papeles, tampoco me voy a enrollar mucho porque tampoco es el objetivo, ¿no? Pero he hecho unos papeles que en un principio tenía miedo de echar. ¿Por qué? Porque digamos que no sabía por dónde guiarme. Yo esto a veces es un mundo muy grande porque yo, bueno, parece que no, pero soy bastante joven en el sentido que tengo 20 años y a veces es complicado, digamos, adentrarse a ese mundo sin tener una experiencia previa. ¿Y por qué digo que a veces no parezco un joven? Principalmente por el tema de las experiencias que tengo consigo, ¿no? Sobre todo mentales. Llevo un recorrido, llevo una curva de aprendizaje muy amplia para una persona, digamos, de mi edad. Y es así, tampoco estoy diciendo nada malo, simplemente es así. No hace falta decir, oye, pues lo he pasado canuta, ¿no? He tenido cosas en mi vida que me lo he pasado bien, que he estado bien y que he tenido, digamos, pues bueno, momentos buenos y momentos malos. Pero ¿qué pasa? Que hay a veces que se te compliquen las cosas y tienes que, digamos, levantarte independientemente de lo que te ocurra. Así que bueno, en este caso tenía esa incertidumbre, tenía ese miedo, como buen ansioso que soy, a lo que podía pasar o dejar de pasar, al no poder controlar la situación, que eso suele pasar mucho en gente como yo. Y bueno, en este caso, digamos que tenía que echar unos papeles y bueno, me fui allí a informar y al final fue más o menos bien, más o menos bien. De hecho, bueno, pues fui allí a ver cómo podía echar los papeles. Al final tenía que ir a una institución dedicada a oficializar esos papeles, donde tenía que echar básicamente los papeles. Fui allí y al final pues ya los tengo y solo tengo que esperar la respuesta en 2 o 3 semanas, ¿no? Y si no, pues tengo que ir otra vez a la institución a reclamar o simplemente a ver cómo están las cosas, ¿no? Ese es el punto. Digamos que ese es el caso. Si yo hubiera hecho caso a mi miedo, a mi temor, nunca hubiera echado los papeles, nunca hubiera tenido esa satisfacción de haber hecho algo que yo en un principio no iba a hacer, que tenía miedo a realizarlo. Sin embargo, lo hice. ¿No? Sin embargo lo hice y bueno, me costó lo suyo porque a veces en la trayectoria, ¿no? Entre ir un sitio a otro tienes esos pensamientos intrusivos de decir, vaya, tengo que ir, tengo que dejar ahí, estoy haciendo bien, estoy haciéndolo bien, estoy haciéndolo mal y es algo muy importante, es muy importante el hecho de que, vaya, no hacer del todo caso a esos pensamientos porque son pensamientos de inseguridad, son pensamientos infundados sobre todo. Siempre hablan del condicional, de la posibilidad, pero eso no quiere decir que es una verdad cierta, ¿no? Una realidad, no, ni mucho menos, a veces se exagera. De hecho, como ansioso que soy, a veces se exageran mucho las cosas.
y a veces de una situación totalmente normal se exacerba todas las cosas y bueno, pues digamos que se pervierte un poco el tema de la realidad, a veces no sabes ni siquiera distinguir y normalmente la realidad es mucho más aburrida de la maquinaria que tenemos en la cabeza, como ansioso que somos. Normalmente la vida es mucho más aburrida y las situaciones a veces, las situaciones más grandes aparecen cuando menos te lo esperas, cuando menos tienes esa situación de digamos, de seguridad a la hora de pensar que va a pasar eso. Quiero decir, a veces como ansiosos que somos, digamos que pensamos en todas las posibilidades para que cuando llegue esa situación lo tengamos bien estudiado y que no nos afecte tanto, ¿no? Pero a veces normalmente las situaciones que más nos afectan es cuando menos lo pensamos, ¿no? Cuando menos pensamos en las situaciones. Por lo tanto, pues es un poco paradójico, ¿no? Pero bueno, en este caso hice bien en no hacer caso el tema de esos pensamientos intrusivos, porque me ayudó también a moverme, porque una de las cosas que más yo tengo en cuenta, que más, digamos, más me machaco, es el tema de que muy pocas veces me muevo por el miedo, no por vagueza, ni mucho menos es por la vagueza, es simplemente por miedo, por el hecho de que no puedo hacer una cosa, y que si llego a esa situación quizás no la pueda controlar, es simplemente eso, porque como yo no estoy acostumbrado digamos, a esas situaciones, me cuesta mucho poder seguir a rajatabla porque yo soy una persona que le gusta mucho tener controladas las cosas, obviamente no a las personas, ya lo dije en un principio, no a las personas en sí, sino el hecho de que no me afecten tanto las cosas y bueno, entender más o menos a la perfección dentro de mis límites como buena persona que soy, eh, pero entender más o menos lo que me tiene rodeado para así poder tener en cuenta ciertas situaciones, ¿no? Y por eso el tema de esta habitación que veis es un poco mi cobijo, es un poco ¿cómo decirlo? Mi hangar, es como mi garaje, en el sentido de que es un sitio, es un espacio reducido en el cual me siento seguro, porque es un sitio donde lo tengo estudiado, es un sitio donde sé que no va a pasar nada malo, es un sitio en el cual me voy a sentir relajado, que en cualquier momento puedo acostarme a la cama y dormir, ¿sabéis? ¿No? Esa sensación de seguridad, yo siempre tengo que tener esa sensación de seguridad y cuando yo salgo a la calle, esto ya lo dije hace ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, es decir, quizás en 10 episodios o algo así, ya dije que el tema de salir a la calle me costaba mucho. ¿Por qué? Porque es una situación en la cual no puedo controlar. Obviamente yo no puedo controlar toda una urbanización, ¿sabéis? Y por eso a veces me cuesta mucho salir. O el tema de salir en general, ¿no? Eh, es la situación porque no la puedo controlar. Siempre la ansiedad es algo, siempre es en torno a controlar, en torno al miedo, en torno a la incertidumbre, siempre, 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 eso lo tengo muy claro. Porque una cosa no, otra cosa no, pero el tema de estudiarme bien a fondo lo he hecho. ¿Por qué? Porque tampoco he tenido otra elección a la hora de vivir experiencias, a la hora de tener presente algunas cosas, es obvio que, bueno, pues puedas percibir esas cosas encima de forma tan reiterada que al final dices, vaya, es que te conozco, Enzo, ¿no? Es que te conozco porque, digamos que si se te presenta con anterioridad una situación que te dolía mucho y te pone muy nervioso y dentro de un tiempo vuelve a asomarse, ¿no? Por la ventana el tema de esa situación, sabes la reacción que vas a tener porque ya la has vivido con anterioridad y por lo tanto haces un paralelismo, haces una comparación y lo ves y dices, vale, Enzo, vas a ponerte de esta manera, ¿no? Y pasa. Quizás estoy siendo muy analítico con respecto a mí y de hecho es curioso, pero bueno, esto lo dicen los propios psicólogos, el tema de que, bueno, la mente humana pues no es, digamos, no es una ecuación matemática, no es algo, digamos, cuadriculado, no es algo entero, no es algo perfecto, porque hay a veces que juega mucho la aleatoriedad, juega mucho también el tema de la aleatoriedad, del azar, ¿no? Y a veces es complicado, a veces es complicado determinar qué es una cosa o qué es otra, o qué va a pasar con una persona o no. Digamos que es un componente, es una pieza de rompecabezas, disculpad, muy importante
es ese hándicap, el tema de la aleatoriedad, y por eso a veces cuesta mucho determinar, digamos, a un paciente el tema de, pues bueno, si tiene una enfermedad deja de tenerla, porque ¿qué pasa? Que está el hándicap de la mentira, ¿no? Y eso es muy importante también a veces tener en cuenta, porque ¿qué pasa? Esto lo dije muchas veces, pero ¿qué pasa? Una persona que ha ido a la guerra, ¿vale? Una persona que ha ido a la guerra y, bueno, por a causa de una mina, pierde la pierna. Vamos a poner ese ejemplo, pierde la pierna, vuelve a casa y obviamente cuando esa persona en concreto que va en silla de ruedas entra a casa, se ve de forma a primera mano, se ve el tema de que perdió la pierna, ¿no? Que le falta algo. Pero con una persona ansiosa no puedes determinarlo de primera mano, no puedes comparar. ¿Sabéis mi punto? Es algo más casi onírico, es algo más, digamos, más inexistente, ¿no? No es material, ¿sabéis? Y esto es importante, y esto por eso les cuesta tanto determinar una cosa y la otra, ¿sabéis? Por eso cuesta tanto, y vaya si cuesta, y vaya si cuesta. Por lo tanto, esta comparación quiero que la tengáis mucho en cuenta, porque las enfermedades físicas, digamos que se notan, pero las mentales cuestan mucho más. Obviamente se pueden determinar, se pueden diagnosticar, pero es un trabajo más arduo, quizás, ¿no? Obviamente estoy viendo, habrán matices, eso está claro, ¿no? Habrán conductas en las cuales puedes determinar con más facilidad una cosa o la otra, pero entendéis mi punto, ¿no? Entendéis mi punto, que a veces es difícil. Y bueno, pues como iba diciendo, simplemente el hecho de que no hice el caso, ¿no?, a esos miedos, a esos temores, al final pude sacar algo en claro, que puedo hacer esas cosas. Que puedo esas cosas que yo tenía pensado de forma infundada, el tema de que no podía hacerlo, de que había una posibilidad de imposibilidad. Y lo piensas en retrospectiva, ¿sabéis? Comparáis el tema de que, vaya, de haberlo hecho o no haberlo hecho, y hay un camino de decir, vaya, bien que lo he hecho, ¿no? Bien que lo he hecho y bien que he seguido con ello. Porque es muy importante, sobre todo en mi caso, el tema de no perder la fe. Yo no soy una persona creyente, pero a veces, sobre todo para una persona ansiosa, es importante tener fe, es importante tener en cuenta ciertas cosas, tener en cuenta ciertos matices, tener en cuenta que a veces para llegar a algo bueno, para llegar a algo que tú ansías tanto, hay que sacrificarse, y hay que seguir aún pensando en que la situación va a mejorar. Aunque te cueste, aunque te duela, aunque básicamente te estés muriendo en el camino, es que tienes que hacerlo, aunque parezca que te estés muriendo. A mí me parece súper importante. Y digamos, a las pruebas me remito. El hecho de que, independientemente de mis pensamientos, independientemente de todo lo que me rodaba negativo, al final lo pude hacer. Con mis dificultades, sí, con mis dificultades, pero lo pude hacer. La reflexión que quiero comentar en este episodio es que, independientemente de lo que pase o deje de pasar, sigas intentándolo. No queda otra. Ya lo dije en el anterior episodio, pero ¿cuál es la clave del éxito? Seguir pensando en lo que tenías presente. Seguir. Porque esa es la clave. Seguir teniendo fe en lo que estás exponiendo, en lo que estás presentando. Aunque, digamos, la gente lo rechace, aunque no le guste, pero seguir, porque habrá otra gente que sí que le gustará. ¿Sabéis el punto? Y a veces es complicado, yo no digo que no, ¿sabéis? No digo que no, ni mucho menos, pero merece la pena. Es como cuando una persona se ejercita mucho y tiene una alimentación, tiene una dieta saludable,
Y obviamente hasta cierto punto cuesta, sobre todo si vienes de una persona, que es una persona, digamos, que ha tenido una dieta pues mala y el tema saludable pues bueno, no le ha dado tanta importancia. Pero el hecho de cambiar, mucha gente lo dice, pero el tema de esforzarte, el tema de, bueno, de hacer ejercicio, y aunque cueste hacer ejercicio porque cuesta, ese es el punto, por eso nadie está más, por eso, quiero decir, por eso no todo el mundo está digamos, mazado, ya me entiendes, digamos que de una forma física óptima. Por eso es tan complicado y por eso el tema de que no toda la gente ha tenido éxito, ¿sabéis? A veces también es por tema de aleatoriedad, a veces se presenta una situación y la aprovechas, pero también a veces hay que emprender. Esto no estoy hablando no voy a hacer el tema de promocionar rollos así de estafas piramidales, ni mucho menos, ese no es mi objetivo y vamos, si me llega a pasar eso algún día, vamos, me muero, eh, porque es un desastre ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado, con ese tipo de cosas y vaya, sí hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, sigo pensando bueno, dentro de esa estafa, dentro de que, bueno, que es un poco complicado analizar, está bien también tener el hecho de, oye, tener esa idea y seguir adelante con ello. Aunque las cosas sean un poco complicadas, ¿sabéis? Aunque sean un poco complicadas, aunque la gente te diga que no es así, que no están de acuerdo contigo, ¿sabéis? Pero a veces hay que ser así, a veces hay que ser insistente, ¿sabéis? Porque la gente no te va a dar todo en bandeja. No sé que seas una persona muy acomodada, pero normalmente no va a ser así. Me pasa a mí, te pasará a ti, te pasa a todos. ¿Qué nos queda? Simplemente seguir adelante, independientemente de las críticas. Yo sé que habrá gente que no le guste Diario un Ansioso, o que no le guste mi voz, o que no le guste mi cara, o que no le guste en sí los temas que trato. Lo sé perfectamente. No soy ningún ingenuo en ese aspecto. Pero eso no me va a impedir seguir haciéndolo. No me va a impedir seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque sé que hay otra gente que le puede gustar o que le puede ayudar. Y coño, a mí me gusta. A mí me ayuda. ¿Sabéis? Qué mejor que seguir haciendo. Porque incluso la persona más capacitada, la persona con más talento del mundo es criticada. ¿Cómo no voy a ser yo criticado? ¿Sabéis? Y por lo tanto, no hay que darles tantas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas, tantas vueltas. Porque las cosas son así. Y es ley de vida. La gente que más ha triunfado es la que más ha sido criticada. ¿Por qué? Porque digamos, una situación de riesgo, una situación en la cual a veces hay que optar, a veces hay que aprovechar, a veces hay que tener fe en algo. Y yo, dentro de lo que cabe, dije, ostras, si yo he hecho los papeles y me aceptan, es algo que a mí me encantaría tener. Es algo que me encantaría tener presente. Y al final lo pude hacer. ¿Me aceptarán? No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero al menos me llevo con esa experiencia. Me llevo de que independientemente de lo que, digamos, de lo que pueda llegar a ocurrir con el sí o no, aceptando mis papeles o no, ostras, he ido. He ido. Y, y se ha demostrado una vez más que esos pensamientos intrusivos son infundados. ¿Sabéis? Y es muy importante. Es muy importante. Me pongo a pensar y todo lo que yo pude hacer en un principio. Todo lo que pude llegar a aspirar. Y por un pensamiento fugaz, por varios pensamientos, no pude llegar a alcanzar todo lo que ansiaba. Y esto es así. ¿Cuántas veces hemos rechazado oportunidades
¿O cuántas veces hemos simplemente evitado situaciones por no hacer daño, o por por no dar la nota, por no crear una situación de vergüenza con respecto a ti? ¿Cuántas veces hemos pensado que una idea es buena, pero nadie nos ha hecho caso con ello? A mí me ha pasado muchas veces el hecho de que yo di una idea, pero al final nadie ha hecho caso ha hecho caso, y con ello, con esa repercusión, o esa más bien esa omisión, digamos esa carencia, ¿no?, de repercusión, me ha hecho mucha mella en mí, en el sentido de que, vaya, al final no lo hice y al final lo dejé. ¿Sabéis? Me pongo a reflexionar y al final es que, claro, digamos que ahora en retrospectiva es mucho más fácil, ¿no?, de, de sacar todo, pero obviamente la situación es complicada. Cuando se te presenta esa situación, obviamente pues es complicada y es difícil. Yo lo único que pienso es que hay que seguir adelante y aprender de los errores que hemos cometido en un principio, ¿no? Que hemos cometido en un principio. Simplemente, pues, aprender y ser mejores personas. Es que no queda otra, chicos. Es que no queda otra. Como buen ansioso que soy, voy a seguir con los pensamientos intrusivos. Y como buen ansioso que soy, les voy a dar mucha importancia. Es que lo tengo claro. Lo tengo claro, pero al menos tendré en cuenta que puede ser que en algún momento me arme de valor y diga, oye, no, voy a seguir haciéndolo, aunque la gente se burle de mí, aunque la gente se ría de mí, pero seguir haciéndolo. Por eso estoy haciendo estos vídeos, quiero decir, en parte yo sé que este vídeo es muy cutre. Yo lo sé, ¿por qué? Porque yo me he dedicado mucho tiempo al tema de ediciones de vídeo. Y yo sé que puedo mejorar muchas cosas. El tema de vídeo, el tema de la webcam, mejorar la calidad de la webcam, o el tema de estructurar bien todo. Porque sé que esto está mal, sé que no está del todo bien, digamos, posicionado. Yo lo sé, yo lo tengo en cuenta. Y claro que lo sé. No, en ese caso no soy ningún ingenuo. Pero sí que es verdad que lo que importa en realidad es que yo me pueda desahogar. E independientemente de lo que me rodea. Y voy a seguir así. Quizás no con toda la, digamos, no siempre digamos, con la velocidad o digamos, con el tempo adecuado, porque hay veces que lo dejaré, esto está claro, ¿no? Lo sabéis, con la frecuencia, a veces voy a bajar en frecuencia, a veces voy a subir, a veces voy a ser más diario, a veces voy a ser más semanal, o bueno, ya veremos, ¿no? O trimestral, no, espero que no, ¿no? Pero tener en cuenta al menos el diario ansioso dentro de lo que cabe, dentro de que a veces cuesta. A veces cuesta porque, vaya, te pones a pensar y te duele. Y te duele pensar que hay otra gente que no le puede gustar lo que estás haciendo. Pero hay que seguir adelante. Es que no nos queda otra. Que vamos a seguir siempre pensando en lo malo, en lo malo, en lo malo. Quiero decir, una crítica constructiva está genial. Eso no hay que rechazarla. Me refiero a la destructiva. Me refiero al hecho de decir, esto no sirve para nada, eres una mierda, me da asco. O incluso cuando digamos, o cuando es una crítica constructiva, pero vaya, lo dice con educación, dice, oye, no me gusta, tal, vale, de acuerdo. Pero eso te va a impedir eso te va a impedir en general subir más episodios. No, no es el punto, porque como esa persona, digamos que, ¿cómo decirlo? Ella es la clara prueba de, digamos que hay muchas opiniones con respecto a tu contenido, o lo que quieras hacer en general. Porque cuando a una persona no le va a gustar una cosa, otra persona sí. ¿Cuántas cosas horribles que hay en el mundo que hay gente que le gusta? ¿Sabéis? ¿Cómo no te va a gustar
le va a gustar algo de tu contenido, aunque no sea lo mejor del mundo. ¿Sabéis cuál es mi punto? Y esto es así. Habrá cosas que a ti no te gusten, pero otra gente sí. Lo mismo puede pasar aquí. Todo es mirarlo con un prisma también diferente. No siempre rodear y poner como, digamos, como una opinión general, ¿cómo decirlo? Una opinión tan grande y que puede determinar tanto un canal o una idea a una persona. No puedes atribuir tanta importancia a una persona, a una opinión. No puedes. ¿Por qué? Porque el mundo está constituido de varias personas. Y no puedes fijarte en una sola. O en dos, o en tres, o en cuatro. Porque de cada una, dos, tres, cuatro pueden llevar a 50 personas que le pueden gustar, a 60, a 70, 80, 100. ¿Sabéis? De cada uno, 100 personas les puede gustar lo que estás haciendo. Así que a veces también hay que verlo de otro prisma, diferente. Y no siempre estar sujeto a una opinión. Claro, hay que tenerla en cuenta, quiero decir, todas las opiniones valen lo mismo, pero no darle más importancia que otras que son positivas. Ese es el punto. Y bueno, básicamente es eso. Básicamente quería hablar un poquito en general, ¿no? A grande, no mucho, digamos que a pequeños, con pequeños matices, tampoco he detallado mucho porque tampoco es el punto, pero simplemente tener en cuenta esto y seguir adelante. Seguir adelante, y esto pude aprender y aprendí que dentro de que cabe, dentro de que, oye, quizás no sea el mejor del mundo, no sea el más inteligente, pero esto lo he podido hacer, ¿sabéis? Y eso es muy importante. Nada más, espero que os haya gustado este episodio. Vamos a seguir con el siguiente, no sé cuándo será. Espero que, bueno, de forma medio asidua podemos seguir. Y no sé de qué se tratará, seguramente de cualquier idea que se me pase por la cabeza. Sobre todo, obviamente, va a ser relacionada con el tema algo de sociología o de psicología en general. Ya veremos. Simplemente es yo hablar, ¿no? Ese es el único, ese creo que es la única regla que estoy siguiendo, ¿no? Simplemente yo hablando. Y poco más, espero os haya gustado este episodio y seguiremos con el siguiente. Nos vemos.